queridos oyentes. Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Nos volvemos a encontrar en Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa realizado sobre la vida del venerable Enrique Yo, que se transmite por Radio Amadeus 91.1. Nos pueden enviar WhatsApp al 1130 98000 y si no, un mail a info@radioamadeus.com.ar. Quien les habla, Gladys Damsky, conductora y productora de este programa maravilloso. Por supuesto que el programa tiene colaboradores y de esos colaboradores podemos nombrar a Sara Yo, hija de Enrique, Elsa Yo, también hija de Enrique. Podemos contar a Sara Crito de Eiras, que es la nieta de Enrique Yo, que el año pasado estuvo haciendo la columna Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, libro que ella hizo una recopilación de las cartas de amor que se escribían entre Enrique y Cecilia. También el doctor Adolfo Crito, que siempre nos está apoyando, le mandamos también un feliz cumpleaños. Y un agradecimiento a todos los que colaboran en cada programa. Hoy vamos a escuchar una nota que le realizaron a Sara Yo de Crito, una radio de México, donde Sara comenta cómo fue su vida con su papá, con Enrique. Pues platícanos un poquito primero quién es Sara Yo. Bueno, yo soy ya abuela, tengo 13 nietos y 5 hijos, y acá lo más importante en esta entrevista, que soy hija de Enrique, mi papá, y yo tenía 16 años cuando él murió, así que tengo muchos recuerdos, muchos buenos recuerdos, ¿no? Por ahí mis hermanos más chiquitos no se acuerdan tanto, pero yo ya era bastante grande, así que eso, por suerte, se me quedaron grabados y pude hacer mi testimonio bastante completo dentro de todo, a pesar de los años que han pasado desde que falleció mi padre, ¿no? Así que bueno, y estoy encantada de poder hablar de mi papá, que a mí me parecía que todos los papás eran como el mío, y porque era muy normal, nunca, no recuerdo que haya hecho algo raro, pero mis amigas siempre me decían que amable que era, qué cariñoso, y le encantaba organizar juegos con los hijos y con los amigos de los hijos. Se ocupaba mucho de muchas cosas, era un papá excelente, fue tremendo cuando murió, porque la verdad que dejó un hueco muy grande en la familia. Así que bueno, así que ya saben mis principales así, temas familiares, que ya soy abuela y que soy hija de Enrique y que ya tenía 16 años, así que me pueden preguntar varias cosas porque tengo muchos recuerdos muy, muy lindos. Perfecto. Sí. Oye, hermana, y tu papá pues es el primer santo, padre de familia, laico, empresario. ¿Él nació santo o se esforzó, se propuso ser santo? Bueno, todavía no está en el Vaticano, todavía no está, está el proceso, recién lo acaban de declarar venerable siervo de Dios, ¿no? O sea que es un proceso que se va avanzando. Bueno, ahora está en el tema del proceso del milagro, para que recen, para que avance rápido, que ya está allá lo tienen que estudiar así, perito. Y por suerte en esa época se escribían cartas, y están las cartas, sobre todo de cuando estaba de novio con mi mamá. Él era marino, estaba en barco, embarcado, era la Segunda Guerra Mundial, y bueno, no se veían tanto, y gracias a eso están las cartas. Y ahí se ve clarito cómo él, cómo le va diciendo a mamá qué clase de vida querían hacer, qué clase de familia. Ambos habían perdido a la mamá muy chicos, entonces como que le daban muchísima importancia a construir una familia porque no la habían tenido. Entonces es como que a personas que lo tuvieron todo desde niños les parece algo obvio, y
y muy natural, pero ellos sabían que lo importante que era porque habían sido huérfanos de madre ambos, ¿no? Y en las cartas es increíble, ¿no? Un poco la asustaba a mamá, porque le decía, por ejemplo, estamos comenzando el año, bueno, para hacernos propósitos, es necesario ser santos, le pone, y empezar ya. Sí. Y mamá le contestaba, recordá que yo soy Marta más que María, vos serás María, pero yo soy Marta. O sea, ella también se asustaba y se defendía, porque él decía que en el barco a veces tenía tiempo para leer y había leído muchas biografías, parece que había un libro como de 50 biografías en esa época que estaba como muy de moda, que ahora no me acuerdo cuál era, y entonces le comentaba a mamá y le decía que toda esta gente que había hecho grandes hazañas, o científicos que habían hecho grandes aportes a la humanidad, pero que todo lo que habían hecho no era nada comparado con ser santos. Y él estaba en un barco, así que ser santos era, no sé, fijarse que el tornillo esté bien pavadita, no era una cosa así muy impresionante, porque son tareas muy rutinarias que hay que hacer, de chequear todo el tiempo que todo ande bien en un barco, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Pero él ya veía eso y le proponía a ella. Y ella lo bajaba a la tierra, le decía esas cosas. Y como varias veces le escribió, como que había como que eso era lo único importante de la vida, que no había otra cosa mejor. Y era muy chico, tenía 21 años, 22 años. Lo vio clarito que el sentido de la vida y que eso era lo más importante, lo más valioso que podía ser. Y bueno, y lo decía estando, flotando en el agua, porque, o sea, no estaba escalando una montaña, ni, no sé, haciendo algo raro, ¿no? Sino que estaba con un programa muy, muy estricto, que la exactitud parece que es muy importante, porque todo el tema náutico es bastante, bueno, es bastante así exigente, y más en esa época que no había computadoras, así que bueno, él realmente se lo propuso, sí, y realmente creo que lo consiguió por lo que dicen muchos testimonios, y yo como hija me parece que sí, que él trataba, que por supuesto que la única perfecta es la Santísima Virgen, la Inmaculada, sin mancha. Están ahí con Nuestra Señora Guadalupe, la patrona de América, bueno, ya lo sabemos, así que no se puede ni decir nada. Pero bueno, yo como hija estoy un poquito así tejiversando las cosas porque no me daba cuenta, no lo veía así. Sí, así que sí, él realmente lo vio y quiso hacerlo. Y después me enteré de una anécdota de Santo Tomás de Aquino que tenía una hermana que era religiosa, y un día la hermana, que ya él había escrito esos 14 famosos volúmenes que escribió de esta Suma Teológica y todo eso, y le dijo, decime por favor cómo se logra ser santo. Y él le contestó, queriendo. Entonces ella, la hermana, que era la hermana mayor, le dijo, pero vos que escribiste tanto, me estás contestando con una sola palabra. Bueno, si querés, queriendo querer, le dijo él. Y yo creo que mi papá quiso, quería querer y bueno, y buscó el modo, o sea, apuntaba bien alto, apuntaba para eso, que era acercarse a Dios y estar siempre en la gracia de Dios. Así que, pero me encantó cuando esa anécdota se me quedó grabada, porque pensé, así, claro, mi papá quería, y bueno, y en cada momento, bueno, no hay recetas mágicas, de cosas distintas para hacer en cada momento, no se puede decir que hay una sola cosa para ser santo, ¿no? Es muy variadito. Y acá veo que también me hicieron otra pregunta de los peldaños, ¿no? Sí, claro, es lo que te queríamos preguntar, que en qué consistía el peldaño de amor a Dios que hizo el programa de vida, que bueno, tu papá lo hizo como programa de vida. Platícanos un poquito. Él
él decía en las cartas, por suerte que estaban esas cartas, porque si no hubiera sido muy difícil saber qué es lo que pensaba, ¿no? En las cartas a mamá, en las cartas de amor que se acaban de publicar unas bastantes frases, él decía, yo acá en el barco tengo todo programado desde la mañana hasta la noche, todo con horarios fijos, con tareas así fijas, todo, pero no tengo programado nada para la vida espiritual. Era todo para la parte laboral, bueno, también tenía su tiempo de relajarse, de descanso, de lectura, lo que sea. Entonces, yo tengo que tener también programada mi vida espiritual, porque si no pasan los días y uno se desconecta, se puede decir, porque lo tangible uno lo toca y atrae mucho. Y entonces le empezó a proponer a mamá, bueno, hagamos un programa de vida y bueno, y durante muchísimas cartas estuvieron hablando de eso y lo llamó Peldaños de Amor a Dios. Y lo tenía siempre con él, y bueno, lo fue así a veces puliendo un poquito y todo, están todos publicados, y en el fondo era lo mismo de siempre, rezar el rosario, ir a misa si podía todos los días, y él no podía porque estaba en el barco, el ofrecimiento de obras, muchas cosas las tenía que hacer así, inspectores para adentro, porque no podía estar, por ejemplo, bendecir la mesa de la comida delante de todos, por respeto si había otras personas que no pensaban así como él o lo que sea. Eran todas las mismas cosas de siempre, y realmente trató de cumplir hasta su muerte. Yo creo que las cumplía, porque recuerdo que iba muy tempranito a misa, a las 7 de la mañana, y volvía y tomaba el desayuno con nosotros antes que fuéramos al colegio, y él volvía de la misa, y tenía un largo día laboral, pero lo primero era eso, y bueno, y eso son los peldaños de amor a Dios, todas esas normas de piedad como un plan de vida, y le decía a mamá, entonces en ese momento no había asociaciones laicales, solamente la Acción Católica, después surgieron un montón de así movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Concilio, lo que sea, pero por ejemplo le había dicho, ¿por qué no nos hacemos de la tercera orden franciscana? Y mamá decía, no, porque ahí iban solamente viejos, le decía. Claro, o sea que es muy lindo, porque ahí se ve cómo es importante el noviazgo como proceso de maduración, para ponerse de acuerdo, porque a veces la gente se casa y bueno, y empiezan las discusiones, pero hay que tratar de consensuar y ponerse de acuerdo, porque ese es un equipo, y hay que tirar la pelota para el mismo lado. Y gracias a eso se ve bien clarito cómo fue ese programa, ese plan de vida, que lo hizo, después lo pulía, lo volvía a hacer, y bueno, y lo tenía siempre en su libretita, que esa libretita la tenía siempre en su bolsillo, o sea que él estaba muy pendiente de cumplir con todo eso. Cumplía con muchas cosas, pero sobre todo con estas normas de piedad tan clásicas y que son tan importantes, porque frecuentar los sacramentos hace aumentar la gracia de Dios, y eso hace aumentar la fuerza y hace disminuir la posibilidad de equivocarse, elegir mal y todo eso, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno, espero que les haya quedado esto de los peldaños, ¿no? Sí, muy bien, hermana, muchas gracias. Y queríamos preguntarte, ¿qué carácter tenía tu papá? ¿Discutía, se molestaba? ¿Qué carácter tenía? Sí, eso fue gracioso, porque había una norma del Vaticano que ahora no, que pedían la grafología. Pero ahora creo que Benedicto, no sé qué, simplificó muchas normas para las causas de beatificación, y ya no. Y ahí se veía muy clarito que tenía un carácter muy fuerte, pero yo no lo notaba. Quizá esa fuerza la encauzó bien, se puede decir, ¿no? Y yo lo que más recuerdo era cuando él llegaba a casa, era una gran alegría, era como una fiesta, todo entraba silbando, no sé, y después muchos testimoniantes, que hay como 400 testimoniantes que pudieron dar su testimonio, y después se fueron muriendo todos, ¿no? Así que fueron recogidos los testimonios bastante
oportunamente, porque si no se hubieran perdido. Todos recordaban su sonrisa, su amabilidad, y él escribía, tengo que poner buena cara, tengo que ser más sonriente. Lo escribía varias veces, o sea que se notaba que tenía ganas de golpear a alguien por ahí, no sé, lo digo yo, ¿no? Que a veces no sé qué, pero él se esforzaba por ser sonriente, y muchísima gente a mí me decía, ay, pero tu papá tan santo que era. Y yo digo, ¿pero por qué? Ah, porque era tan sonriente. Y yo digo, pero ¿qué es lo que percibieron? Que en esa sonrisa vieron que había algo de santidad. Claro, porque lo normal es que uno no esté de buen humor todo el tiempo. Lo normal es que a uno tener contratiempos y molestarse, fastidiarse, ¿no? Y a él no lo pescamos de mal humor. Bueno, una vez a mí me pasó algo que vi que se había puesto de mal humor conmigo, que siempre le llamo. Ya el pobre, yo después calculando, él ya estaba operado de cáncer, y yo lo tiré vestido a la pileta. Yo con esa torpeza de la adolescencia, y entonces no sé qué me gritó, y medio había como chicos, y medio como que se cayó, no sé. Yo después me di cuenta, claro, él debía estar recién operado, no, a él le gustaba la pileta, ¿por qué no estaba en la pileta? Claro, tendría una prescripción médica y yo con la torpeza lo tiré en la pileta. Qué horror. Y no sé qué me gritó, y yo me reofendí, porque la primera vez que me había gritado algo como de muy mal humor, ¿no? Muy, muy enojado. Y después vino a buscarme y a explicarme, claro, es como una reacción primaria que tuvo él, ¿sí? Esa es una reacción que no la pensó, ¿sí? Yo, pero me acuerdo con horror que era yo la que estaba ofendida, no él, ¿sí? Era yo la que tenía que pedir perdón, y él me pidió disculpas por lo que me había gritado, que ni siquiera era una mala palabra, ni me acuerdo qué era, pero no sé, me dijo, ¿cómo haces eso? No, la verdad que no me puedo acordar, pero me acuerdo de la cara de mal humor que puso, eso sí me acuerdo, que como que a mí me sorprendió, así que bueno. O sea que la gente lo que más se acuerda de él es ese tema de la amabilidad, de la sonrisa, y bueno, y yo también lo tengo muy presente, y además que prestaba atención. Yo me acuerdo que le contaba, ¿qué le contaría? Pavaditas, pero re pavaditas, y que me miraba con mucha atención, y se interesaba por todo lo que yo decía como si fuera algo importantísimo, ¿sí? Que es raro a veces, porque generalmente los padres no, como que les parecen una pavada lo que dicen los chicos, pero para los chicos sí es importante, ¿no? Así que tengo ese recuerdo y mucha gente dice eso, como que escuchaba, sí, y él escribió una cosa muy linda sobre esas palabras de Salomón, que cuando Dios le dijo en un sueño, ¿qué es lo que me pides? Le dijo, dame, Señor, un corazón que escuche. Él lo ponía en todos lados, dame un corazón que escuche. Porque claro, uno tiende a hablar y hablar, pero no a escuchar. Y escuchar es un acto de caridad también, muchas veces. Así que bueno, espero que les haya aclarado la pregunta. Sí, claro que sí, hermana, claro que sí, nos aclaras muchas dudas y preguntas, y sobre todo nos edifica mucho este compartir que nos estás haciendo. Y también por otro lado queremos preguntarte, hermana, y a tu papá, ¿qué es lo que lo hacía feliz o lo hacía sufrir también? Porque también en la santidad, pues a veces se compadece uno de las personas, y también hay alegrías que tienen cada quien particularmente. Sí, bueno, él como que no se quejaba de las cosas, pero uno como hijo se da cuenta qué es lo que al papá le agrada o le desagrada, no sé. Y a él le daba muchísima alegría estar con sus hijos, con nosotros, por lo menos, no sé si estoy presumiendo o qué, pero a mi madre en su testimonio puso que lo que más le gustaba a él era estar en su casa con sus hijos, hacer programas, ir a pasear al río, volver, y realmente disfrutaba muchísimo. Y yo pienso que él disfrutaba más que otras personas porque eso no lo había tenido él de chico.
Entonces, lo valorizaba mucho, muchísimo. Y yo me daba cuenta que para él muy intensamente valoraba estar con nosotros. Y hay un testimonio que decía, que le decían, vamos a festejar algo, por ejemplo, si en el trabajo había salido algo bien, y él decía, tengo un compromiso previo, y el compromiso previo era venir a cenar con sus hijos hacia la noche. Y después lo que le hacía sufrir, yo me daba cuenta qué es lo que hacía sufrir, porque cuando rezábamos el rosario a la tardecita, él, que no criticaba nunca, pero pedía para que algunas personas se convirtieran. Y se notaba y yo me daba cuenta que le dolía, que su papá estaba alejado de la iglesia, que no iba a misa, todo eso, porque alguna cara haría. Pero yo me daba cuenta que él sufría porque su papá, después su suegro, después no sé qué cosa, otro pariente o un amigo, iba rezando para que se convierta. Y así, sin criticar, sin hablar mal ni nada, yo tenía perfectamente conciencia que, por ejemplo, que mis dos abuelos tenían que convertirse. Entonces, cuando nos decían alguna barbaridad, porque en esa época no había psicólogos que digan respeten a los padres, no los contradigan a los padres, nos decían cosas, por supuesto, cosas así, como que, ¿para qué vamos a misa? Ese tipo de cosas, ¿no? Así. Y yo decía, pobrecito mi abuelo, no sé qué cosa, que voy a rezar más para que se convierta. O sea, eso de rezar para que se convierta, a mí por lo menos me blindaba de las bromas que podían hacer ellos, así tratando de alejarnos de la fe o lo que sea. Todos murieron con todos los sacramentos, así que se le cumplieron los rezos de mi papá. Pero yo me daba cuenta que él sufría un poco, sobre todo con sus parientes y qué sé yo, le sufría de que estuvieran alejados. Y no sé por qué, porque no decía una palabra, pero algún gesto haría. Y entonces yo percibía que le dolía, y entonces cuando yo me acuerdo que decía, pobrecito, para mí era como que estuvieran enfermos, ¿sí? que mis abuelos estaban enfermos de no tener fe, no sé, me acuerdo muy bien ese sentimiento que yo tenía, y fue inspirado por esas oraciones, ¿no? Ahora los invito a ir un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo. El Papa Francisco lo declara venerable. Se le conoce como el empresario de Dios y el apóstol sonriente.